¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de la paz total en Colombia con otra notable invitada, Catherine Torres, consultora internacional en la construcción de paz, directamente desde Bogotá. Catherine Torres, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Catherine, explícanos por qué hay una nueva ronda de negociaciones que se llevan a cabo en Caracas, justamente entre lo que se llama la segunda Marquetalia y el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué es esto de la segunda Marquetalia? Bueno, es importante recordar en qué consiste la política de paz total. Paz total nace como una visión de generar un diálogo con tres actores importantes en el país. Uno que tiene que ver con mantener los acuerdos de paz que se venían desarrollando. Otro que tiene que ver con generar y gestar diálogos con las disidencias que no se sometieron a este acuerdo de paz, y uno tercer grupo que tiene que ver con bandas que han estado vinculadas con el narcotráfico. Es una política de paz que expande una visión de cultura de paz y de darle prioridad al diálogo. Y es así que en la segunda Marquetalia es uno de los grupos disidentes que no se sometieron al acuerdo de paz, y que pues celebramos desde luego que ahora haya posibilidades de comenzar a instalar una mesa de conversaciones, una mesa de negociación. Vale decir que es importante reconocer que estas conversaciones con las disidencias tienen de alguna manera un estado jurídico que está resolviéndose precisamente porque no estuvieron en el marco del fin del acuerdo con las FARC. Sin embargo, es importante que haya voluntad del gobierno para que las salidas políticas, sociales y jurídicas que se hagan sean desde lo dialógico, desde el diálogo y, por supuesto, desde las posibilidades que se tienen para avanzar en la construcción de paz, dando un mensaje a la ciudadanía de que no podemos seguir con acciones bélicas, de confrontación, de incremento del pie de fuerza, porque en 70 años nos ha ocasionado la visión de que no ha sido un buen resultado, especialmente para el aumento de las víctimas en el país. ¿Qué expectativas hay en cuanto a qué se podría aspirar a que sea la conclusión de esta ronda de conversaciones en Caracas? Bueno, dentro de la agenda que desarrollan, uno tiene que ver con volver otra vez a analizar temas muy similares a lo que tuvo que ver con el acuerdo de paz, todo lo que tiene que ver con el tema de participación, todo lo que tiene que ver con eh, la refrendación de lo territorial, cómo se implementan acuerdos de paz que sean eficientes y efectivos en lo territorial. Es parte de las demandas o de la agenda que ha estado en la segunda Marquetalia. También está el Estado Mayor Central, no es el único. Dentro de los diálogos entre las disidencias también está el MSC, liderado por Iván Lozada. Entonces, lo que se quiere es también dar opciones de reincorporación a la vida civil, que tengan un perfil político y que de alguna manera también lo que aún esté pendiente, en donde tengan presencia territorial y geográfica, estos dos actores de disidencias, darles unas soluciones integrales que tienen que ver con planes de desarrollo, también tiene que ver con el desarrollo agrario y particularmente con derechos que representan ellos como en un sector y facción del campesinado en Colombia. El hecho de que participe en esta ronda de conversaciones, negociaciones, el alias Iván Márquez, ¿cómo lo lees tú? Es muy interesante lo que ha pasado con el fenómeno de Iván Márquez. Iván Márquez pactó acuerdos en el año 84 con el presidente Belisario Betancur. Eh, y, y estos acuerdos, cuando él ya estaba como congresista, sabía que lo iban a matar y por eso se fue a las montañas. Fue interesante ver que ahora volvió otra vez en el pacto de paz con el presidente Santos y nuevamente tiene una situación similar en que le denominan el entrampamiento del acuerdo de paz, en donde hicieron un montaje que está aprobado judicialmente y que él toma la decisión nuevamente de irse
a las armas, de irse a las montañas colombianas a las armas, y nuevamente hoy vuelve porque esta segunda Marquetalia que está enmarcada con Iván Márquez se gesta el 21 de agosto del 2019, posterior a esta como reacción a lo que fue este entrampamiento del acuerdo de paz en este montaje judicial que se le hizo. Entonces, es una oportunidad para que Iván Márquez vuelva otra vez a la vida civil, tenga un rol político importante en el país y particularmente también decirle a Iván Márquez que es importante que reconozca que en la salida no son las armas, que la salida no es la violencia y sabemos, digamos, el escenario que tuvo que vivir junto con Santrich y que fue difícil para él. Sin embargo, la salida tiene que ser política y negociada, y esta es una gran oportunidad para que esta segunda Marquetalia realmente tenga posibilidades más políticas y algún tipo de reconocimiento en su labor y en su decisión como constructores de paz. Para que nos ven fuera de Colombia y se menciona entonces que hubo un acuerdo de paz con las FARC y muchos de los integrantes que decidieron dejar las armas fueron asesinados justamente por no tener armas. ¿Cómo entonces se puede desarrollar la confianza en, por ejemplo, llegar a un acuerdo en donde se depongan las armas cuando los antecedentes son que quienes depusieron las armas terminaron muertos? Efectivamente, Colombia ha estado atravesada por la traición en los acuerdos de paz desde el año 50. Si vamos atrás en el tiempo, desde Guadalupe Salcedo, que fue una de las primeras guerrillas que se gestó en Colombia, guerrillas liberales, por cierto, lideradas por Guadalupe Salcedo, cuando Guadalupe Salcedo quiere hacer reincorporación, porque en ese momento no habían acuerdos de paz, él es asesinado. Y desde los años 50 hasta acá también sucedió en el año 84 con el proceso de paz, en donde fueron asesinados en la gesta de una consolidación de un partido político llamado Unión Patriótica, en donde asesinaron más de 3.000 miembros de la Unión Patriótica como factor de desconfianza que ha generado los acuerdos de paz con gobiernos que han tenido también, digamos, cartas debajo de la mesa, particularmente bélicas. El protagonismo militar y del Ejército Nacional ha sido muy grande. Si bien es cierto, no votan, pero sí toman decisiones por debajo de la mesa. Y es importante reconocer que hemos estado en estados y gobiernos muy militarizados, que son los que han tomado decisiones por la ciudadanía. Es así que, pues todo este ejercicio de la paz que hemos intentado desde los años 50 hasta hoy, más o menos unas 13 o 14 negociaciones y procesos de paz, junto con todos los que vienen hacia adelante con paz total, pues lo cierto es que hay que superar esta apuesta de la traición. También hay que reconocer que el movimiento de las FARC no tenía la voluntad política que tuvo en el acuerdo de paz con Santos anteriormente, por ejemplo, con Pastrana, en donde pues todo lo que hubo también fue falta de voluntad política real y concreta por parte de las FARC para establecer y finiquitar un acuerdo de paz que le permitiera al país la transición y la reconciliación que tanto estamos requiriendo después de 70 años de violencia. Y el hecho de que sea Gustavo Petro, es decir, acá estamos hablando de un presidente progresista, un presidente de izquierda, ¿cambia algo, mejoran o disminuyen las posibilidades de que todos estos intentos de diálogos y negociaciones progresen? Es muy buena pregunta y particularmente quiero mencionar dos cosas. La primera es que es la primera vez en la historia de Colombia que hay un gobierno de alternancia. Jamás había habido un gobierno de izquierda en el poder presidencial. Y esto es inédito para el país y es sumamente importante que esto suceda. También eso trae unas implicaciones importantes. Primero, es un gobierno que no tiene la experiencia que ha tenido, por ejemplo, la derecha y la ultraderecha que siempre han gobernado en el país. Y sin embargo, es importante reconocer que ha sido un gobierno que se ha comprometido hasta el fondo con la implementación de los acuerdos y con la construcción de la paz, porque es que nuestra constitución política, nuestras apuestas por la paz son transversales a lo que somos como ciudadanía y como país.
son esenciales. Y no habíamos tenido un compromiso tan intensivo como de este presidente comprometerse con los acuerdos de paz. Cabe decir también que en la implementación de los acuerdos, el presidente Duque, que antecedió al presidente Petro, estancó los procesos de paz y desnaturalizó el acuerdo de paz completamente. Y volver otra vez a tomar la confianza en la ciudadanía de la implementación del acuerdo de paz lo está haciendo bien, con todos los desafíos que ello implica de 4 años de estancamiento por parte del presidente Duque. De otro lado, también en esta visión de paz total, que es una visión que nace también desde el presidente Santos cuando se estaba tratando de negociar solamente con la guerrilla y la insurgencia del ELN, surge esta visión de que no solo se negocian con los actores políticos, no solo se negocian con las insurgencias, ni solo se dialoga con ellas. Esto para nosotros como ciudadanía constructora de paz, activistas de paz, académicos y académicas de paz es algo muy nuevo, porque es la primera vez que vemos de manera sui generis que se está brindando posibilidades de diálogo y conversación de sometimiento a la justicia con bandas que están en el crimen organizado y con las disidencias en donde se decía no hay segunda posibilidad ni segunda oportunidad para las disidencias. Así es de que, ¿cuál es la visión de la política de paz total que tiene el presidente y que nace también del acompañamiento del senador Iván Cepeda? La apuesta que se tiene es que realmente logremos superar todas las violencias en Colombia. Eso es lo más importante, desde una política de diálogo. Sin embargo, es un desafío enorme porque en 70 años la visión que ha habido es que solamente eliminando al otro, acabando con su vida, es que podemos eliminar los conflictos. Y esa visión ha hecho mella durante 70 años de violencia en la ciudadanía y en la cultura y en la educación del país. Y es aquí que se está dando un mensaje desde el gobierno de que hay otras alternativas en infinitas posibilidades en donde podemos realmente tejer sociedad, ciudadanía, construcción de paz transicional hacia la reconciliación, un gran acuerdo nacional que nos permita superar la violencia como método para resolver nuestros conflictos. Catherine, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Catherine Torres directamente desde Bogotá. Catherine, consultora internacional en construcción de paz, sobre precisamente las nuevas negociaciones entre el gobierno y la segunda Marquetalia que se están llevando a cabo en Caracas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Catherine Torres directamente desde Bogotá sobre esta nueva ronda de negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la llamada segunda Marquetalia. Catherine es consultora internacional en construcción de la paz. Catherine, ¿cuánto la tierra está en el centro de todo este debate, de toda esta guerra, de toda esta violencia, de toda esta desigualdad y lo que tiene que ver con precisamente los grandes conflictos adentro de Colombia? Hay elementos muy importantes que tienen que ver con lo que se ha gestado en Colombia, que tiene que ver con el latifundio. El acaparamiento de la tierra en Colombia ha sido uno de los eh, elementos centrales del conflicto armado, precisamente porque veníamos desde el año 60 hacia acá con una Colombia muy agrícola, con una Colombia muy productiva y con una economía muy fuerte en lo que tiene que ver con la tierra. Entonces, es uno de los factores predominantes en el conflicto armado. Sin embargo, también se han venido suscitando otros que tienen que ver con la participación política, que tienen que ver con la exclusión social y particularmente ahora que tienen que ver con los conflictos socioambientales, en donde la tierra como tal, la madre tierra, la naturaleza, ha estado afectada no solo por la guerra, ha estado afectada por la política
del modelo económico. Y aquí sí es importante destacar que el modelo económico no es que está en crisis, es que el modelo económico gesta las crisis al interior de los países, de las naciones y de las ciudadanías en general. Es el modelo económico el que nos ha tenido en todas estas guerras, en todas estas confrontaciones, en los conflictos territoriales, ambientales, sociales y políticos y culturales, porque es que el modelo económico se alimenta de la crisis y se alimenta de lo que ha denominado Naomi Campbell sobre el tema de la terapia de shock, ¿no? Gestada por Milton Friedman. Entonces, si nosotros entendemos de dónde proviene toda esta confrontación, de dónde proviene toda esta crisis que no solamente estamos viviendo como Colombia, sino que también tendríamos que preguntarle al empresariado, a las élites privatizadas, ciudadanas privatizadas, particularmente de la banca, del sistema financiero, qué es lo que está pasando y hacia dónde es que están dirigiendo el mundo con relación a este modelo económico que ha generado tanto debacle, particularmente en derechos, en restricción de derechos, particularmente en las transacciones que se hacen para seguir manteniendo la guerra como un negocio global, porque es un negocio global lo que está sucediendo con la guerra, la compra y venta de armas y todas las economías ilegales. Y en el caso de Colombia, ¿hay bases militares de los Estados Unidos dentro del territorio colombiano? Sí, sí las hay. ¿Cuántas? No tengo ese dato exacto, pero sí hay bases militares y particularmente en el Amazonas tenemos bases militares y en distintas partes del país. Y supuestamente, ¿cuál es la misión de esas bases militares de Estados Unidos dentro de otro país que no es el suyo? Aquí hemos tenido conocimiento de incluso la incursión de mercenarios en Colombia y sabemos que Estados Unidos ha jugado a favor de las dictaduras, ha jugado con el financiamiento de todo lo que fue el Plan Colombia. El Plan Colombia estuvo liderado como un financiamiento por parte de Estados Unidos, supuestamente para acabar con el narcotráfico, pero realmente luego del Plan Colombia vino todo un aumento de violencia, de masacres, de asesinatos en las distintas regiones del país, particularmente en zonas rurales, en donde asesinaron más de 10.000 o 15.000 personas. Estamos hablando de que en total hemos tenido como 28.000 o 30.000 asesinatos en Colombia y parte de esto ha sido gestado por el Plan Colombia, en donde efectivamente han habido acciones e intervenciones militares por parte de Estados Unidos, así como financiamiento económico para continuar con la guerra. Cuéntanos también, para una audiencia que no vive en Colombia, quién es y cómo calificas tú al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue un presidente que desarrolló una política de seguridad democrática violando el derecho internacional humanitario del principio de distinción, en donde vinculaba a la población civil a la guerra y la vinculaba y la ponía en peligro e hizo un fraccionamiento global en Colombia del tejido social a partir de su política de seguridad democrática. Por un lado, la mayor violación de derechos humanos, las mayores masacres y los mayores asesinatos se dieron con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde luego que no podíamos ni siquiera hablar de política en Colombia, teníamos restringida la posibilidad y el derecho a opinar distinto. Muchos de los defensores y defensoras de derechos humanos fuimos interceptados, fuimos perseguidos y desde luego que este tipo de comportamiento, de política que desarrolló el presidente Uribe, vulneró los derechos también de los defensores y defensoras de derechos humanos. No había posibilidad de hablar de paz y fue un momento de dictadura no declarada, porque Colombia tiene una constitución aparentemente establecida desde la democracia y en las prácticas hemos vivido dictaduras tácitas, implícitas, como la dictadura que vivimos con el presidente Uribe. Ha sido realmente dos periodos presidenciales muy duros en donde se posiciona la visión de acabar con el enemigo interno y esta visión de acabar con el enemigo interno terminó también siendo una cacería
de toda la ciudadanía activista, tanto en construcción de paz como en derechos humanos, y desde luego toda la población, particularmente de la zona rural. Entonces, para nosotros fue un momento de mucha desolación y de mucha desesperanza porque no habían posibilidades de hacer acuerdos de paz y porque no era la política que quería desarrollar el gobierno del presidente Uribe. Quiero dar un dato muy importante y es que mantener 70 años de violencia en Colombia para Otero, que habló sobre los costos de la guerra, desde el marco del Plan Marshall, hubo una inversión de 40 millones de dólares para reconstruir 17 países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros 3 veces, 120.000 millones de dólares, hemos malgastado en la política de guerra en el país. Hace mucho tiempo que hubiéramos podido superar la violencia con esta economía, con estas inversiones a favor de la paz y la reconstrucción del país. ¿Y cuál es, si existe alguna relación entre los grupos irregulares, llamémosles guerrillas, llamémosles como tú quieras llamarlas, y el narcotráfico? Resulta que en los años 80, más o menos entre el 70 y 80, comenzó a involucrarse todo lo que fue el narcotráfico a partir de la venta de la marihuana, la producción particularmente de la marihuana que se dio en Colombia. Y esto fue liderado por Pablo Escobar. Y hay que mencionar que también el presidente Uribe estaba muy vinculado con Pablo Escobar. Pablo Escobar había logrado localizar las rutas a nivel terrestre, pero cuando Uribe es el director de la Aeronáutica Civil, le permite las rutas a nivel de aéreo. Y esto le da un impulso enorme a la economía ilegal del narcotráfico a partir de Pablo Escobar. Pablo Escobar y Álvaro Uribe Vélez tenían un vínculo muy importante, esto sale también en Wikileaks y también eso está aprobado. Y esos vínculos directos, también hay un libro que se escribe frente a esto, estos vínculos directos con el narcotráfico se dan desde los 70 y 80. Hay actores extranjeros de Estados Unidos que también están involucrados con el narcotráfico desde los años 70 y 80. Y es así como se gesta toda esta gran economía ilícita del narcotráfico por parte digamos, de la estatalidad, en donde efectivamente hay una cooptación institucional por parte de las mafias del narcotráfico en Colombia, eso hay que reconocerlo. Al igual que también hay una cooptación por parte de las insurgencias y del ejército en general. Yo tuve la oportunidad de escuchar versiones de ex paramilitares en el Centro Nacional de Memoria Histórica y las versiones que me daban era que todos estaban involucrados, los alcaldes, los curas, los sacerdotes, hasta las iglesias, el ejército involucrado en la economía ilegal del narcotráfico. Y esto es un desafío mayor que tenemos, nuestra gran sombra, no solamente como Colombia, sino a nivel global, de cómo se está dinamizando esta economía ilícita del narcotráfico. Y desde luego que es una cooptación que hay que desactivar con incentivos que transiten de las economías ilegales hacia economías de paz que permitan la transición y permitan también el desarrollo económico legal establecido para Colombia. Quiere decir que en el caso del presidente Gustavo Petro está caminando por el pretil, porque en definitiva estos grupos, ya sea irregulares, ya sean de narcotráfico, manejan tal poder, ya sea económico, ya sea en armamentos, que, como decía Pablo Escobar, o plata o plomo, o los compro o los mato. Es decir, el presidente Petro se enfrenta a una encrucijada complicada, por decirlo menos. Yo valoro mucho la valentía del presidente Petro. Sé que probablemente puede tener muchos errores. Eh, lo cierto es que el hecho de apostarle a una paz completa que permita desactivar todas las violencias en el país es la salida. Y desde el diálogo, desde decir, bueno, ¿cómo transitamos estas economías ilegales a economías de paz? A economías que generen desarrollo productivo, a economías que realmente pretendan la potencia mundial de la vida
porque es que Colombia produce de todo. Esta tierra produce absolutamente todo, tenemos todos los pisos térmicos, tenemos todas las posibilidades de que podamos ser realmente una economía agrícola fundamental, no solo para el país, sino para el mundo. Entonces tenemos muchas oportunidades y requerimos de voluntad política, por eso un gran acuerdo nacional requiere de muchos diálogos, particularmente con quienes se resisten a dejar estas economías del narcotráfico, porque una cosa son las bandas que vemos y los actores determinantes, los actores que están detrás de los hilos, es importante comenzar un diálogo ahora, un diálogo real, un diálogo por encima de la mesa en donde se ponga transparentemente toda esta cooptación, tanto institucional, política, empresarial que tiene el narcotráfico para que miremos cómo le damos una salida como país. Y eso no lo puede hacer una sola persona en la presidencia porque sería una visión muy caudillista. Requiere realmente una gran alianza política, social, cultural, de la ciudadanía, de todos los sectores, para que tomemos la decisión de pasar página finalmente, ¿no? Recuerdo que un funcionario de la Embajada de Alemania me decían, nosotros en Alemania tomamos la decisión de superar la guerra. Bueno, es una decisión que como Colombia también tenemos que tomar como un asunto de país, que veamos que somos un asunto de país más allá de los egoísmos colectivos, más allá de los intereses propios que tenemos o que puedan tener los actores que están en el poder, no necesariamente político, sino más económico, que son los que hacen el lobby. Pues es importante saber en dónde está el poder y con quién es que hay que hablar en el poder de Colombia, porque son invisibles, son actores invisibles que no salen en la política, no salen en los medios de comunicación y que son los que están tomando las reales decisiones en el país. Catherine Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.